¿Está preparado, señor San Pedro? De acuerdo. Nosotros también. Entonces, ¿podemos empezar? Cierre los ojos y escuche. No intente modificar sus pensamientos. Abandónese a la espontaneidad sin oponer resistencia. Lentamente, visualice una conversación con su otro yo. Yo tengo la sensación, no de ahora, de hace mucho tiempo, de que estamos viviendo una crisis. ¿Qué queda del liberalismo? El liberalismo era esencialmente, en la política, cada hombre un voto. El sentirse a gusto con uno mismo. El no forzar la propia naturaleza. Lo sustituye por lo siguiente. Cada peseta un voto. Y eso cambia la cosa por completo. Cambia a pesar de los poderes que nunca quieren cambiar. El poder no quiere nunca cambiar. Si por democracia se revolucionarios o los jóvenes franceses en el año 68 decían, la idea es una espantoso, pedían un imposible, porque si alguna vez la imaginación es un aburrimiento, lo que da tensión a la vida es pensar que se acaba. Estamos a punto de hacer un largo viaje. Un viaje sin retorno a lo largo y ancho de este mundo. Con cada palabra surgirá un pensamiento. Y cada vez nos sumergiremos más y más en un universo de sentimientos contradictorios. Norte, riqueza. Sur, pobreza. Este, justicia. Oeste, libertad. Norte, riqueza. Sur, en el Centro pobreza. de Congresos de Praga, miles de delegados discutían sobre la globalización, justicia, el capitalismo del nuevo milenio. Oeste. En Barcelona, una manifestación de grupos antiglobalización. Y polémica en ha terminado Cataluña por los incidentes de ayer. Allí se escuchan por primera vez las voces de protesta. Pues ya lo ven, son consecuencias de la ya vieja demanda social de cultura para todos. Y hoy vuelve a ser noticia el testamento vital de otro anciano que ha querido unir su voz y su experiencia a la utopía. Estos eslabones de la historia, como les gusta denominarse, cada vez más numerosos y que con su existencia han ayudado posiblemente a subir un escalón hacia la construcción del hombre nuevo. Se han servido de esta novedosa manera de transmitir su... Soy José Luis San Pedro y de eso estoy seguro porque lo dice el carnet de identidad. De lo demás no estoy nada seguro.
no sé quién soy y no es posible saberlo porque estoy todavía en proceso de fabricación. Solo puedo decir dos cosas. Soy un vividor, es decir, esa palabra que en castellano es peyorativa y que es, sin embargo, la profesión del ser humano. Y soy un aprendiz de todo y maestro de nada, no sé más. Me gustaría que evocase ahora algunos recuerdos lejanos. Escuche este sonido. Déjese llevar por sus propios latidos. Octubre, octubre. ¿A qué le suena? No me puede negar que es algo más que una simple coincidencia. Aquel hecho histórico crucial del siglo XX, la Revolución de Octubre, y su testamento vital como escritor. 20 años de trabajo. Y tal vez la novela que le aupó a la fama. Sí, a la fama. ¿Por qué aquel título entonces? ¿Y qué me dice de ese espíritu revolucionario suyo? A su edad. En toda sociedad humana existe una minoría que manda y una mayoría que obedece. La primera impone sus leyes, a las que llama justicia, y defiende sus valores, consagrados con el nombre de orden natural o revelación divina, y sus intereses, presentados como el bien común o el interés nacional. Y mantienen la situación gracias al sistema educativo, a la influencia sobre la opinión por diversos medios y, en caso necesario, por el uso de la fuerza. Son sus palabras. ¿Desenlace? La revolución. ¿Otra casualidad? Ah, se me olvidaba el año. 1917. Ecos del pasado. Ay, espacio y tiempo. Las dos caras de la moneda, señor San Pedro. Espacio para relacionarse y sentir ternura, protección, miedo, esperanza, paz. Tiempo para crecer y conocer los límites. Sí, los límites. No conviene olvidar nunca eso. Tú y yo, mi querido antagonista, sabemos cómo construyó él su monumento. ¿Tiempo? No, fue algo más. Azadas fueron la hora y el momento que cavaron en su vivir su monumento. La vida de un hombre no se reduce a un conjunto de lugares, nombres y fechas. No ahora, cuando ya no está contigo. Son datos demasiado efímeros que se desvanecen como los mensajes en la pantalla de un televisor. La auténtica huella se compone de gestos e ideas, y esos son los que quedan a la postre. Lo único que yo no me puedo llevar. La vieja sirena. La vieja sirena. Congreso en Estocolmo. El amante lesbiano. El caballo desnudo. El caballo desnudo. La estatua de Adolfo Espejo. El mercado y la globalización. La sombra de los días. La sombra de los días. La sonrisa etrusca. Mientras la tierra gira. Los mongoles en Bagdad. Real sitio. Octubre. El río que nos lleva. En esa diatriba sin fin, la vida quedó descubierta, desnuda, como lo blanco frente a lo negro. Perpleja, como la certeza del espacio infinito frente a la incertidumbre del tiempo, sin poder disimular ya nunca más su dualidad. En cambio, la muerte, más cabal, conversó serenamente con ella. No indagó en esos trozos de vida ya vividos, sino en todos aquellos inéditos todavía.
Diálogos entre la vida y la muerte es su obra póstuma, posiblemente la más importante de cuantas ha imaginado en toda su existencia. Inacabada, apenas esbozada en su opinión, deudora de siglos de sabiduría humana, acreedora de cambios venideros para un mundo mejor. Les recuerdo que estamos haciendo un viaje sin retorno a lo largo y ancho de este mundo. Ya no podemos parar. Las palabras nos llevan a lo más profundo del pensamiento y cada vez nos sumergiremos más y más en un universo de sentimientos contradictorios. Norte, riqueza. Sur, pobreza. Este, justicia. Oeste, libertad. 4 valores que mueven el mundo. ¿Y a usted? ¿Qué valor le parece más esencial de todos? El que me parece más esencial es la autenticidad, es decir, el ser lo que uno es, el sentirse a gusto con uno mismo, el no forzar la propia naturaleza, el dejarse un poco llevar por la corriente del río de la vida al mismo tiempo que uno trata de nadar o de gobernar en ella. No dejarse influir por los demás, porque mira, hagas lo que hagas te van a criticar. Bueno, pues por lo menos haz lo que a ti te parece que tienes que hacer, que por lo menos no te criticas tú, aunque te critiquen los demás. Lo que pasa es que esto lleva consigo 2 cosas. Uno, una sensación de dignidad personal. Dignidad. Un valor más bien escaso, ¿no cree? Para expresarme mejor, se lo voy a decir con una frase que he conocido hace poco y que me ha impresionado muchísimo. Es una frase que para mí es reveladora y decisiva. Es de Tristan Bernard, un humorista francés judío, al que los alemanes, ya con muchos años, 70 años o más tendría Tristan Bernard, cogieron en Francia, en la Francia ocupada, con su mujer, después de que él llevaba bastantes meses huyendo, angustiado de un sitio a otro, escondiéndose, etc. Y lo cogieron por judío. Y cuando lo detuvieron, le dijo a su mujer esto, que es impresionante. Le dijo: querida, dice, hasta ahora hemos vivido en la angustia. A partir de ahora viviremos en la esperanza. Este hombre que iba camino de la cárcel y probablemente de la muerte y murió, este hombre prefería la situación de la esperanza, es decir, cuando ya él no podía hacer nada, estaba en manos de otros, pero dentro de sí mismo estaba contra los otros y se había liberado de la persecución. Su salida era la muerte, pero se había liberado de la persecución. Y hasta entonces había vivido en la angustia. Y eso es lo que yo llamo la dignidad humana. ¿Dónde quiere ir a parar? Le podrían acusar de ser inmutable o de creerse Dios. Yo no soy Dios, no soy más que San Pedro. No evite sus responsabilidades. Te equivocas de nuevo, querido antagonista. Simplemente sabiduría de viejo. La vejez es en gran parte sobre todo la libertad. Hablo, por supuesto, de la vejez que no está condicionada, por ejemplo, por las enfermedades. Pero, en fin, la vejez normal, la vejez de algunas personas admirables, pues es una libertad extraordinaria. Yo he descubierto lo hermosísima que es la libertad del viejo. Ya no tiene uno que hacer carrera, ya no tiene uno que demostrar nada, ya no tiene uno que acertar. Ya uno no sirve para nada y lo jubilan. Y entonces, ¡hala!, a vivir. Y ya está, como un príncipe. Como dijo aquel otro, solo soy responsable ante Dios y ante la historia. Y ambas cosas me tienen completamente sin cuidado. De modo que tengo una libertad considerable. Hay una subutilización de la gente mayor. La gente mayor podría ser muy útil porque por un lado hay gente solitaria y por otro lado hay niños que necesitan una compañía adulta porque los padres se van a trabajar. Y claro, los niños, pues ¿dónde van? A las guarderías, que es un aparcamiento de niños. Y en ese aparcamiento se hubiera, además de los que están, 5 o 6 viejos que cuentan cosas, que es lo que hacen las sociedades primitivas, que viven mucho mejor que nosotros. Entonces los niños se quedan en la aldea y los viejos les cuentan las tradiciones, las memorias, la cultura. El Estado que dice que no puede pagar las pensiones, es decir, que no puede sostener a los viejos, cosa que hace una sociedad primitiva en el centro de África, ese Estado luego se gasta el dinero en cosas suntuosas, en mantener empresas que no rinden, que no son beneficiosas, que tienen pérdidas y que todo. Es decir, no es una cuestión de falta de dinero, es una cuestión de escala de preferencias en la cual los viejos pobres están muy bajos. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria propia y realizando un acto vergonzoso y criminal de rebelión contra el poder legítimamente constituido. La situación de España es cada día más crítica.
La anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos. La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total. Ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni unidad de la patria, amenazada por el desgarramiento territorial. Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos se unen la malicia y negligencia de las autoridades de todas clases. El Gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad. Españoles, ¡viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! 1936. España. Golpe de Estado. El norte contra el sur. El este contra el oeste. Hermanos contra hermanos. Norte, sur, este, oeste. Cuando empezó la guerra, dentro de que mi familia era liberal, yo era más bien un niño de derechas, por educación, porque había ido en Aranjuez, había ido a un colegio de curas y después había ido a unas oposiciones y no me había ocupado más que de estudiar. Cuando me cogió Santander y empecé a ver los asesinatos que realizaban los de izquierdas con gentes de derechas por razones que a mí no me parecían justificadas, me hice mucho más de derechas. Y mientras estuve en Santander, pues yo escuchaba las radios nacionales, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaron los militares de Santander y empezaron a fusilar gente por razones parecidas a las de los otros, entonces comprendí que aquello no era eso, ¿verdad? Que yo lo había idealizado desde lejos y que, mire, puestos a condenar toda clase de asesinatos, y más todavía por razones políticas, aún me parece más explicable, no diré más defendible, pero sí más explicable, el campesino que está toda su vida pasando hambre y le corta el cuello con una hoz al dueño de la finca, ¿verdad?, que los señores, 5 señores vestidos de uniforme constituyendo un tribunal militar, ¿verdad?, y con un crucifijo arriba, que es un dios de piedad, según parece, mandan a un tío al paredón por haber sido el Partido Socialista. Esa idea que sorprendente evolución la suya. La paz, prepárate para la guerra, convendrá conmigo que su caso parece desafiar a la propia naturaleza. Aquel que siendo joven no es de izquierdas es porque no tiene corazón. Pero aquel que siendo viejo no es de derechas es porque no tiene cabeza. Vaya falacia. ¿Te refieres a eso? Los seres humanos están llenos de sorpresas. No hay leyes inexorables para los asuntos del espíritu. Deberías saberlo. Nada, ni nadie es inmutable. Tú y yo somos la prueba de ello. Y por lo mismo, nadie es solo lo que parece. Entonces, te preguntarás ahora quién es él. ¿Y quién eres tú? ¿yo? Tú, él, ¿qué más da? Pero él sí debe saberlo. ¿Quién es usted, señor San Pedro? En cada momento de la vida somos más de uno. Entonces yo conozco bastante a un José Luis San Pedro, pero no mucho a otros. Y además pasa una cosa, y es que más que tratar de conocerme, que eso dejo que la vida me vaya revelando cosas, más que eso lo que trato es de conocer mis límites, que es otra cuestión. Es muy importante para vivir saber dónde están los límites de uno y aceptarlos con gozo, porque hay limitaciones dolorosas. Aceptarlos con gozo y vivir dentro de los límites. No hay nada más revelador que una máscara. Lo que pasa es que todos tenemos varias máscaras unas encima de otras y nos quitamos una y quedan las demás. Nunca sabemos cuál es la última, probablemente la que nos queda al morir. Sí, creo que caigo bien a las damas, porque hago una cosa que la inmensa mayoría de los hombres no hacen, para desgracia de ellos, porque intento comprenderlas. Porque comprender a una mujer, para un hombre, es enriquecerse muchísimo. Porque la mujer tiene otros mecanismos, tiene otras preferencias instintivas, por decirlo así, y con frecuencia sabe más de la vida. Yo soy de los que creen que en todo hombre hay algún ánima femenina y en toda mujer un ánimos masculino. Lo que pasa es que en nuestra cultura nos tiende a reprimir lo que parece que no coincide con el rol impuesto por esa cultura. El búho es un ave fantástica, que a mí me encanta por muchas razones. Empecé porque es muy decorativo y además no tenía las connotaciones pomposas que tiene el águila.
Y el búho, en cambio, que tiene una mitología ambivalente según las culturas, según los países, para unos la lechuza es cuestión de mal agüero, para otros es de buen agüero, etc. Bueno, pues el búho, además, que es el rey de la noche, ¿verdad? Y que además, después de todo ese misterio, es un padre de familia excelente. El erotismo y la pornografía son dos adicciones al sexo. Los animales tienen sexo, son sexuados, por lo menos muchos, la gran mayoría de ellos, y las plantas también, muchas de ellas, pero ninguna, ni animal ni planta, cultiva el erotismo ni se dedica a la pornografía. La pornografía es unas adicciones culturales negativas al sexo que lo degradan, mientras que el erotismo es una adicción al sexo que lo enaltece. Un sexo sin componente erótico no es humano, como creo también que un erotismo sin componente amoroso tampoco es digno de ser vivido. Pero cabe el cultivo del erotismo en sí solo, porque ya es humano, porque ya es por encima de la mera necesidad del sexo. Norte, riqueza. Sur, pobreza. Este, justicia. Oeste, libertad. A largo plazo me parece evidente que una serie de problemas se han mundializado en el sentido de que solo pueden atacarse planetariamente. Problemas como la contaminación, problemas como los armamentos, problemas como el sistema monetario, problemas como el hambre o la energía no se pueden atacar a escala de una sola nación. Y entonces, a largo plazo, será preciso conseguir de alguna manera una estructura que permita afrontarlos mundialmente. Yo creo que tanto el capitalismo como el socialismo, sistema soviético, en general, el de los países del este de Europa, están en crisis los dos. Y que lo que hace falta ahora es un esfuerzo de imaginación, un esfuerzo histórico de creación de un sistema diferente. Y esencialmente de un sistema que no sea el reducir la vida a mera producción y a mero consumo. Lo que pasa es que a mí me parece que el capitalismo ha sido mucho más positivo hace 200 años, cuando era un liberador de una estructura anterior. Justamente el capitalismo fue entonces el esfuerzo de imaginación que permitía salir de otra etapa histórica, y en cambio hoy ha perdido esa capacidad creadora. Se dice que protege la iniciativa individual. Bueno, ¿según la de quién? Porque de maneras muy sutiles condiciona nuestra libertad. Por ejemplo, yo antes de sentarnos aquí, voy a revelar un secreto, me he puesto esta corbata que no traía, ¿verdad? Y que me puedo quitar perfectamente. ¿Por qué llevamos corbata? ¿Por qué llevamos otras cosas? ¿Por qué creemos que no somos felices, y voy a permitirme seguir así, que no somos felices si no nos cambiamos de coche cada año, si no compramos un reloj nuevo cada año, cuando todavía funciona por muchos años el reloj? Pues porque hay todo un mecanismo de indoctrinación, un mecanismo de propaganda y de publicidad que nos hace creer que no somos felices si no hacemos eso. La verdad es que un mínimo de consumo es imprescindible y sin él somos desgraciados. Lo malo es cuando el consumo se transforma en consumismo, porque tú fíjate que en cuanto a una cosa le añades el ismo, la has fastidiado, ¿verdad? Por ejemplo, paternal es una cosa agradable, tal. Paternalismo ya tiene poca gracia. Y no quiero sugerir otras palabras que están de moda, que en sí parecen inocentes, pero cuando le añades el ismo la hemos reventado, ¿verdad? Pero, en fin, el hecho es que el consumismo es lo que es malo, porque el consumismo lo que hace es exigirnos cada vez más y tenernos siempre descontentos. En el siglo XV, cuando empieza el capitalismo, todo es ímpetu, todo es ímpetu. La gente en España se embarca en las carabelas, se va a las Indias, sea como sea, más los portugueses, tal igual, los descubrimientos geográficos, la creación científica, la filosofía, todo está en ebullición. Ahora estamos viviendo de atrasos, salvo en un campo, el de la ciencia y la técnica. Pero la filosofía, ¿dónde están las grandes obras sistemáticas de filosofía? En el arte, yo acepto todo lo que se quiera del arte actual, pero creo que no resiste comparación con otras cosas, aunque eso es difícil de demostrar. En cuanto a ímpetu creador, la gente quiere hoy seguridad en vez de libertad. Y antes quería libertad. Y ahora se quiere la seguridad.
A principios del siglo XIX todavía, en los Estados Unidos mismos, a un muchacho que quería progresar y tal se le decía, young man, go west, muchacho, vete al oeste, vete allí, vete a luchar, vete a qué tal. Hoy no se dice eso, hoy quieren la seguridad. Y la política de Bush está jugando con la seguridad, afirmando que va a dar seguridad a la gente. Mire usted, hay una frase en el Juan de Mairena de Machado, que es un libro asombroso, como ustedes saben muy bien, que dice, las sociedades no cambian mientras no cambien de dioses. Es lo mismo que el famoso poema de Cavafis, de cuando los dioses se marchan por la noche. El dios de aquí es ahora el dinero. Mientras ese sea el Dios, es muy difícil arreglar nada. La misma idea de la democracia está corrompida, porque desde el momento en que se juega el dinero, se compran los medios de comunicación y en el fondo se compra la opinión pública. Diálogo norte-sur. ¿Y por qué no este-oeste? En un mundo globalizado, la comunicación y el diálogo deben fluir en todas las direcciones. Quizá por eso la solución a los graves problemas que comprometen el futuro de la humanidad habría que afrontarla, en su opinión, con un pie puesto en la realidad científica y el otro en la utopía humanista. La globalización, contra lo que ellos dicen que es una forma nueva, no es nueva. En el Imperio Romano hacían globalización a su manera, con la técnica de entonces. Hasta Séneca negoció con trigo de Sicilia y utilizaban y explotaban toda la cuenca mediterránea. Y el Imperio Británico es un caso de globalización clarísimo, con los buques, con el dominio de los mares. Esto no, lo que pasa es que este sistema utiliza una técnica nueva. Y globalización es un acierto terminológico, porque nos hace pensar, primero, que estamos todos global, estamos todos. Cuando hay los globalizadores y los globalizados, que son como los fumadores pasivos, que se cogen el cáncer pero no disfrutan del tabaco. Y luego, además, el globo da la sensación de que subimos hacia las alturas, hacia el... Si se me permite una pequeña broma, diré que es un acierto tan extraordinario como el cambio de nombre de una prenda femenina, que en mi juventud se llamaba sostén y ahora se llama sujetador. Sostén parece que es algo que se cae y que hay que apuntalar y tal, mientras que sujetador parece que es algo que se va a escapar y tal, y que hay que retenerlo, ¿no? Globalizar es exactamente igual, es un acierto estupendo. Si se globalizara en la justicia, es decir, si hubiera un Tribunal Mundial de Justicia, este que acaba de constituirse, pero que va a ser difícil que funcione mientras los Estados Unidos pongan dificultades, y además de un Tribunal Superior de Justicia hubiera una autoridad mundial con capacidad ejecutiva en vez de estas Naciones Unidas, no pasaría en Oriente Medio lo que pasa. O globalizar la sanidad para que en la zona subsahariana no se muriese de SIDA, para respetar ventajas de unas compañías farmacéuticas, por ejemplo. Internet es el mecanismo fundamental para que la globalización se haya producido. Sin Internet no habría globalización. Internet, que es instrumento fundamental de las financieras que dominan la globalización, es también el instrumento fundamental de los antiglobalizadores que se reúnen en París hace poco, antes en Sao Paulo, etc. Y les permite reunirse y combatir, porque es un arma de dos filos, cosa que no se preveía al hacerlo. Norte. Vivir para el consumo. Sur. Sobrevivir por el consumo. Este. Sucumbir sin el consumo. Oeste. Morir con el consumo. O dicho de otro modo, norte, riqueza. Sur, pobreza. Este, justicia. Oeste, libertad. Revolución. ¿Es esa la propuesta? Ya sabes. Entre la mayoría sometida existe una minoría crítica y disconforme que lucha por el cambio a fin de instaurar otro orden social más justo y más equitativo, dispuestos para ello a la revolución.
demasiado utópico, ¿no crees? Y si la revolución triunfa y se instalan en el poder, su justicia se va poco a poco transformando en leyes. Su orden social impone los valores del grupo, que mantienen también mediante la educación y los mismos medios que sus predecesores, incluso la fuerza. Todos conocemos esa vieja historia. Se hace una revolución para volver al punto de partida. Esa es la historia de la humanidad. Siempre ha sido así. No exactamente. Los unos y los otros aprenden. Ciertos progresos se mantienen. Factores externos alientan nuevas actitudes, como el contacto con otras sociedades y, sobre todo, el progreso científico que introduce técnicas nuevas y erosiona creencias erróneas y verdades eternas supuestamente reveladas. Se avanza con alternativas. Los reaccionarios interponen diques en el curso de la historia, pero el río de la vida se los salta por obra de revolucionarios. Unos revolucionarios que en muchísimos casos acabarán convertidos en reaccionarios. Pero el impulso queda, haciendo estallar con fuerza nuevas olas en el mar. Es la vida. Las cosas cambian a pesar de los poderes que nunca quieren cambiar. Los jóvenes franceses en el año 68 decían la imaginación al poder, pedían un imposible, porque si alguna vez la imaginación llega al poder, deja de ser imaginación. El poder es la petrificación, siempre. El poder es el dogma. Lo que él cree, sus creencias, las quiere imponer dogmáticamente. Y entonces usted me dirá, ¿cómo cambia la sociedad? Hay un verso de Shakespeare en el Enrique V fabuloso. Dice, la hierba crece de noche. La sociedad la cambian los pequeños. La cambiamos nosotros, los pequeños, haciendo cambios diferentes. Por ejemplo, aquí se nos imponen unas leyes y unas cosas, la Iglesia quiere imponer un matrimonio canónico y la gente se divorcia a pesar de todo y se queda tan tranquila. El liberalismo era esencialmente, en la política, cada hombre un voto. El dominio económico trastoca eso de una manera brutal porque lo sustituye por lo siguiente, cada peseta un voto. Y eso cambió la cosa por completo, porque el señor que tiene 1000 pesetas tiene 1000 votos y el que no tiene ninguna no tiene votos. De modo que hemos pasado de la democracia liberal, que era respetable y que en su momento fue absolutamente positiva y creadora, hemos pasado a una democracia pesetera en la cual lo que importa son los millones. Si por democracia se entiende el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, me gustaría saber dónde hay democracia. Yo no sé si en algún cantón suizo pequeño, o no sé si en Suiza o no, eso ocurre. Desde luego, en otros sitios más cercanos a nosotros no hay tal democracia. ¿Usted cree, por ejemplo, que en España el Parlamento controla al gobierno? Evidentemente no. Entonces, ¿no hay solución? La verdad, creo que esta postura no nos lleva a ninguna parte. ¿Por qué no? Nos lleva al fin de las cosas para comprender mejor su principio fundamental. ¿Qué es? Pues, un hombre, un voto. Pero eso ya está inventado. Sí, pero en libertad, sin coacciones de ningún tipo, de igual a igual, buscando cada cual su salida. Evidentemente. Pero si los ciudadanos otorgan con sus votos la mayoría a una opción política, eligiendo sus representantes, eso es soberano y hay que respetarlo. ¿No cree, señor San Pedro? Lamento que no esté aquí el que más perfectamente quizá del mundo podría contestar a eso, que es el distinguido señor Silvio Berlusconi. Berlusconi sabe muy bien cómo se vota al señor Berlusconi cuando el señor Berlusconi quiere que le voten. Compra radios y televisiones, compra periódicos y la opinión pública se moldea. La opinión pública empieza a moldearse en la infancia. Empieza a moldearse con la educación. ¿Por qué tenemos aquí estas discusiones sobre la ley de educación? Porque el gobierno quiere una ley de educación que empiece a moldear a la gente y que haga súbditos mucho más que ciudadanos. Esa es la cuestión.
cuestión. Y luego, si encima de eso, luego se está aplastando la voz de los disidentes con la superabundancia de comunicaciones, de medios de comunicación, de televisión, etcétera, es decir, para decirlo vulgarmente, se está comiendo el coco de la gente que está pensando sobre todo en el fútbol y en su sueldo y en sus vacaciones en Benidorm o donde pueda, y fuera de eso no empieza a reflexionar mucho, pues acepta lo que le dan. Estamos perdidos. Nos hallamos en una encrucijada y no sabemos qué dirección tomar. ¿Retrocedemos o seguimos avanzando? Estamos haciendo un viaje sin retorno. Las palabras nos llevarán al pensamiento y de este surgirán sentimientos contradictorios. Norte, riqueza. Sur, pobreza. Este, justicia. Oeste, libertad. A mi juicio, estamos en una decadencia. Lo único que ahora funciona y progresa a toda marcha es la ciencia y la técnica, y además sin saber a dónde. De modo que yo estoy convencido de que estamos, y lo digo hace muchos años, en una etapa final. Estamos con la ciencia abriendo nada menos que la modificabilidad de la figura humana, de la fisiología humana con la genética, y estamos quizá acabando con el alma, esa mercancía que le ha sido tan provechosa a la Iglesia, gracias a la neurobiología y a todas otras cosas. Y si la ciencia además contribuye a disminuir los fanatismos religiosos y deja la religión a un nivel espiritual de verdad y no de poder temporal de las iglesias, y lo deja en el terreno de la espiritualidad de las almas, ¿verdad?, entonces podrá ser posiblemente de otra manera. Mis esperanzas son, por una parte, que la ciencia pueda introducir otro Dios distinto, porque los dioses han ido cambiando. En la antigüedad, en la Edad Media era la tierra, el feudalismo era el dios, era poseer, el que tenía terrenos tenía el poder. Luego los burgueses introdujeron el capitalismo. Bueno, yo espero eso, esa es una esperanza. Otra esperanza es el mestizaje, en el sentido de que todo esto que pasa de los subsaharianos y tal, o en México, el Río Grande y todo eso, en Estados Unidos y demás, eso va a continuar intensamente. Porque lo grave no es que 2/3 de la humanidad pasen hambre, es que esos 2/3 de la humanidad, con la televisión, una vez más efectos no esperados, se han enterado de que los otros no pasan hambre. Y naturalmente quieren entrar en la pastelería y comerse los pasteles. Y además, no solo eso, sino que los que emigran, los que vienen aquí, son una selección positiva de los que están allí, porque son los que no se resignan, los que están dispuestos a jugarse, a ir a la aventura, jugarse la vida en una patera y venir aquí. Y a esos no los para nadie. Mi esperanza gorda es la vida. La vida, que yo la entiendo como la manifestación pluricolor de la energía cósmica, que se ha manifestado en todo, ¿verdad?, y que ha resistido, y que ha estado miles de años sostenida solamente por las eucariotas, por unas bacterias de nada, y esas bacterias de nada tenazmente, siendo vida pura, porque no hacían otra cosa, no disfrutaban, no gozaban, no hacían nada de la vida, eran simplemente existir y repetirse, existir y repetirse, y de vez en cuando alguna que se repetía mal, e inventaba una innovación, y salía otra, y así. La vida que ha hecho todo, los dinosaurios, las flores, lo que usted quiera tal, la vida cambiará las cosas. Hay culturas enteras donde todavía el ser algo es mucho más importante que tener algo. Mientras que aquí no se es más que lo que se tiene. Y el que no tiene no es. Norte, sur, este, oeste, en todas las direcciones. Norte, sur, este, oeste, todas las naciones. Norte, sur, este, oeste, los ejércitos victoriosos aniquilando a los enemigos. Norte, sur, este, oeste,
En nombre de la justicia y la libertad, muerte a todos. En nombre de la paz, guerra. Económicamente hablando, la guerra es un error. No hablemos desde el punto de vista humano, que es una salvajada. Norte, riqueza. Sur, pobreza. Este, justicia. Oeste, libertad. Todos, absolutamente todos, unos y otros habéis inventado el lenguaje de las armas. Yo solo soy vuestro instrumento. Muerte en el nombre de los ricos. Muerte en el nombre de los pobres. Muerte en el nombre de los justos. Muerte en el nombre de los libres. ¡Muerte! Esa idea que se repite tanto de que si quieres la paz, prepárate para la guerra, es una falsedad total. Si nos preparamos para la guerra y acumulamos armas y entrenamos gentes para la guerra y proclamamos que lo importante es ese valor militar, entonces tendremos guerra. Antes del muro de Berlín, la situación era tal que había dos rivales militares importantes. Podría uno ser más fuerte que el otro. Seguramente Estados Unidos tenía más fuerza y más capacidad, y sobre todo cuando estaban montando lo que luego llama el escudo defensivo, etc. Pero tenían los dos la suficiente fuerza para disuadir el uno al otro de los ataques. Ninguno de los dos se atrevía a desencadenar algo porque sabía que el otro tenía una capacidad de respuesta y que en cualquier caso era una catástrofe. Desaparece ese enemigo. Bueno, entonces los grupos ambiciosos e imperialistas, porque, cuidado, yo no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de un grupo dentro de Estados Unidos contra el cual hay norteamericanos. Bueno, pues al desaparecer eso, dicen, bueno, ya tenemos las manos libres, nadie se puede oponer a que hagamos lo que queramos. Nadie, salvo nuestra propia opinión pública, porque claro, en Estados Unidos no todos son locos. Yo he vivido allí, he enseñado allí en una universidad y todos sabemos que no todos piensan así. Bueno, entonces, ¿qué necesitan, además de que no haya enemigo para apoderarse de lo que sea? Necesitan tener una justificación, por lo menos ante su propia opinión. Y esa justificación se la dan las torres caídas, el terrorismo. Y entonces Bush se dedica a salvarnos del terrorismo, diciendo Irak es terrorista porque tiene unas armas que nos han demostrado. Corea, que las tiene y que no solo las tiene, sino que alardea de ellas, no es terrorista. Saddam era un salvaje, un tirano, un no sé qué. Era verdad, yo creo que era un salvaje y un tirano. Pero el mundo, el tercer mundo, por desgracia, está lleno de tiranos. Pero claro, esos no cuentan. No cuentan, ¿por qué? Hombre, porque lo que cuenta ahí es una existencia en petróleo y en riquezas y, sobre todo, una posición estratégica central en una parte del mundo decisiva. Esto de Irak hay que situarlo en una situación completamente agresiva para los principios básicos de nuestra civilización. Piense usted un momento lo que es el concepto de ataque preventivo. Mire usted, yo entro en una tienda esta mañana, por ejemplo, y estoy diciendo, ¿y cuánto vale esto? Y pienso, y de pronto se me ocurre, ¿cómo? Pero si me pide de más, y además este individuo está ganando dinero, me va a estafar, me va a robar. Tengo perfecto derecho a defenderme con un ataque preventivo. Y como él no tiene un revólver en ese momento, yo lo tengo, saco el revólver, voy a la caja y me llevo el dinero. Bueno, esta es la filosofía del ataque preventivo. Alguien que dice por sí y ante sí, yo pienso que este me va a perjudicar y que es un peligro. ¿Dónde están las pruebas? No las hay. Pero yo lo pienso, y como lo pienso, me atribuyo el derecho de atacarle a él y destruirle. Condeno categóricamente el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Todo lo que se diga en contra de eso lo acepto y lo firmo y lo suscribo. Ahora, lo que me parece absolutamente falso es utilizar eso como pretexto para otras cosas, porque el terrorismo no se va a destruir a base de bombarderos y de ejércitos deshaciendo países. Mire usted, si yo, para volver a otro ejemplo vulgar como el de la tienda que he contado, que no sé si les ha sorprendido, pero es que es exactamente la misma filosofía. Para volver, si yo estoy durmiendo la siesta tranquilamente
o durmiendo por la noche en el verano con la ventana abierta y hay mosquitos, ¿usted cree que la manera de librarme de los mosquitos es coger una ametralladora y disparar contra ellos? No acabaré con los mosquitos y destrozaré la habitación. Es lo que ha pasado en Afganistán y lo que está pasando en Irak. El terrorismo existe y además habría que hablar de los terrorismos, porque además del terrorismo individual y de los grupos terroristas, hay un terrorismo de Estado. Yo no sé si se puede negar que el señor Sharon está haciendo terrorismo de Estado, está haciendo asesinatos selectivos. Y lo está haciendo con los medios militares que le están suministrando los Estados Unidos, que dicen que quieren acabar con establecer la paz en Oriente Medio, mientras suministran unas armas superiores a un enemigo frente a otro. A mí eso me parece terrorismo de Estado. Yo no puedo defender los métodos violentos ni de Bin Laden ni de nadie, ¿verdad? Ni de Bush ni de Bin Laden. Posiblemente Bin Laden hace algunos donativos para pobres musulmanes y para mezquitas y para algunos, pero aparte de eso, si financia la violencia, yo estoy contra Bin Laden. Y el que se haya hecho rico no es más que otra crítica, otra base, en mi caso, para criticar el sistema. Que el sistema permita que un señor, sea Bin Laden o sea Bill Gates, ¿verdad?, se forre de millones en muy poco tiempo, eso no está justificado por su trabajo, sin duda ninguna. Está justificado por la explotación del trabajo de los demás, gracias a los mecanismos del sistema que permiten apropiarse del trabajo de los demás. Los intolerantes empiezan pronto, lo mismo que se empieza con otras cualidades negativas. A mí me parece que lo esencial de la intolerancia consiste en que los intolerantes tienen miedo de vivir. De alguna forma profunda tienen miedo de vivir y no quieren que vivan los demás y tratan de ejercer poder para que no vivan los demás. Es gente que no se permite esa aventura espléndida de vivir. No se atreven a dejar sueltas sus capacidades propias y entonces empiezan a poner muchos más barrotes de los que hay que poner. El intolerante es un hombre que puede hacer mucho daño, pero es muy digno de lástima. Nos educan para el miedo, porque así somos dóciles bajo el poder. La gente está llena de miedo. La inmortalidad es un aburrimiento espantoso. Si Dios existe, yo le compadezco profundamente. Es un aburrimiento. Lo que da tensión a la vida es pensar que se acaba. Y claro, a mi edad, pues figúrese usted si eso da tensión, porque a mí no me queda nada. Entonces lo paso bomba. Yo estoy disfrutando en este momento como un enano, que dicen los chicos. Es posible que Dios exista, pero entonces hay que concebir un Dios a la altura de la magnitud de la vida. Un Dios capaz de haber creado realmente las galaxias, los infinitos millones de mundos que andan rodando por ahí y la cantidad de energía increíble que sigue desarrollándose y que encarna la vida y que se multiplica y que varía y que transforma y que todo. Y posiblemente ese Dios, ¿verdad?, sea justamente eso, la energía y la vida, al que damos el nombre de Dios. Lo que es invendible es el Dios del Vaticano. Eso es completamente invendible. Es un Dios antropomorfo que hace negocios con los hombres, que le dice a Abraham, yo te doy esto si tú me das lo otro, que dice que ha creado la humanidad y luego resulta que no es más que el Dios de Israel. Hombre, por Dios, eso no es de recibo. Estamos haciendo un largo viaje, un viaje sin retorno, a lo largo y ancho de este mundo. Con cada palabra surgirá un pensamiento y cada vez nos sumergiremos más y más en un universo de sentimientos contradictorios. Norte, riqueza, sur, pobreza, este, justicia, oeste, libertad. Hemos llegado al final. El viaje se termina. No queda apenas tiempo. Mírame de frente. No temas. Yo soy el testigo final de tus palabras y tus gestos. Aprovechad la vida, aprovechad el momento, no os distraigáis demasiado y sobre todo no os vendáis, no vendáis, desdeñad del mercado. Como despedida, quisiera proponerles una reflexión. La he tomado prestada de una persona sencilla, humilde, libre, coherente, un auténtico sabio. Orden natural,
¿De verdad hay que rechazar toda conducta propia o ajena desviada del orden natural? ¿El orden natural está dado por la naturaleza o es inventado como creencia de quienes escriben las leyes? Hemos hecho un largo viaje. Un viaje sin retorno a lo largo y ancho de este mundo. Con cada palabra surgió un pensamiento. Y cada vez nos sumergimos más y más en un universo de sentimientos contradictorios. Norte, riqueza. Sur, pobreza. Este, justicia. Oeste, libertad. Ahora, lentamente se apagará la luz y nos sentiremos